recién comentabas que la cantidad de transacciones digitales, tengo entendido que es a nivel mundial, del 2025 superan a todas las transacciones que se han hecho desde el inicio de la humanidad. Sí, y va a seguir creciendo así geométricamente en los próximos años. Eso nos facilita un montón la vida, pero hay que cuidarse. Y cada vez más, y hay que trabajar mucho la comunicación, en la educación, para que todo el mundo se cuide. No hay un montón de protocolos que la gente no sabe y obviamente gente que se va a aprovechar de eso, ya las estafas se van multiplicando. Y el tema es que la brecha digital, que está asociada a un tema social, que es la pobreza, va a generar también mayor delincuencia. Porque, a ver, la pobreza y la delincuencia están correlacionadas. Totalmente. Un banco salió con el tema de poder validarse facialmente en cajero de autoservicio en Italia. Se fueron 4 o 5 personas con celulares con las caras de los dueños de las cuentas y en una tardecita se han hecho de 40 millones de dólares. Voy a contar 2 casos de Europa. Tuvieron que cambiar toda la legislación y dijeron que los que tienen que pagar el fraude son la entidad que recibió los fondos. Lo que hizo que tengan que empezar a tener mucho más control de a quién le abre la cuenta que pueda recibir fondos. Porque en caso de haber un delito, tienen que hacerse cargo económicamente. Bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Expressonomics. Hoy, como siempre, tengo invitados de lujos. En este caso es Darío Fainsod, empresario y actualmente tiene una empresa de soluciones informáticas, pero bueno, yo voy a decir que es de ciberseguridad porque lo es, da ese servicio. Y voy a empezar directamente yendo al hueso como me gusta y preguntarte sobre una estadística que ya me han confirmado un montón de gente. En promedio, a nivel diario, un banco recibe alrededor de 40.000 ciberataques por día. ¿Eso es así, más o menos? Depende del tipo de banco y depende los casos de uso que uno tenga digitalizados. ¿Sí? Pero hay bancos que pueden estar, si las transacciones críticas las tienen digitalizadas, pueden tener una cantidad de ataques de ese tamaño. Estamos hablando, o sea, pueden ser más o menos, y esto no solo es en Argentina, sucede en todas partes del mundo. Están constantemente, como recién me decías, hay gente especializada en querer atacarlos para sacar provecho, sacar plata, básicamente. Sí, es en todo el mundo. Se calcula que el fraude digital en 2025 fue 4 veces más grande que en 2024, que ya era muy grande. Y que esto fue en todo el mundo. Estamos todo el mundo tratando de encontrar las mejores soluciones para que las transacciones digitales sean lo más seguras posible, lo más amigables posible. Pero del otro lado hay gente que encuentra en el mundo digital una forma mucho más sencilla de hacer fraude. Y es más fácil que asaltar un banco a la antigua, digamos. Ya no estamos en los años, ni 30 ni 90. Ahora todo es digital. Y es más, vos recién comentabas que la cantidad de transacciones digitales, tengo entendido que es a nivel mundial, del 2025 superan a todas las transacciones que se han hecho desde el inicio de la humanidad. Sí, y va a seguir creciendo así geométricamente en los próximos años. Eso nos facilita un montón la vida, pero hay que cuidarse. Y cada vez más, y hay que trabajar mucho en la comunicación, en la educación, para que todo el mundo se cuide, tener acuerdos muy, muy fuertes entre las compañías que nos dedicamos al tema de tener una identidad digital segura y las compañías que prestan servicios digitales, para tener buenos protocolos de qué hacer en caso de alguna vulnerabilidad. Hay que darle la mejor solución posible para que puedan transaccionar, pues vos podés agarrar y decir, bueno, pongo como en la puerta de entrada acá, la lleno de llaves y que sea imposible entrar para todos, pero también va a ser imposible para entrar para quien vos quieras que entre. Entonces tenés que encontrar un muy buen equilibrio entre la amigabilidad y la fricción para que la gente que no tiene que entrar no entre. En ese equilibrio tenés que hacer que las cosas pasen, pero tenés que ser honesto
de que alguna vez podés perder ese partido y entonces tenés que tener buenos protocolos y acuerdos para salir y tenés que ser totalmente transparente con los clientes, pues lo que no podés hacer es esconder. ¿Sí? Se viene una época muy divertida, pero de mucho cuidado. O sea, para el que tiene un negocio de ciberseguridad, identidad digital, va a ser un negocio bastante rentable ponerse una empresa de eso. Sí, en tanto seas confiable. Y va a ser para muy poquitos. Okay. ¿Y cómo haces para ser confiable? Para ser confiable es primero tratar de que todas tus soluciones estén muy certificadas. Existen entidades, por ejemplo, que se llama el NIST en Estados Unidos, que valida las soluciones y las desafía, etc. Entonces tenés que tener muy buenas certificaciones, las máximas del mercado. No quiero hablar de nuestra empresa, entonces, pues no te quiero decir, lo tenemos, pero no, todos tendrían que tener soluciones que estén bien certificadas. Tener muy buenos equipos de QA, estar un equipo de Quality Assurance que aseguren la calidad de lo que vos le estás poniendo a un cliente y lo desafíe y lo prueben constantemente. Tener mucha inversión en research, en análisis, en ver las mejores soluciones del mercado. Nosotros tenemos una plataforma de servicios, pero tenemos un equipo que todo el tiempo está tratando de encontrar el roadmap de las mejores soluciones, de agregar más features a la solución. Laburo de todos los días, muy divertido, porque estás todo el tiempo aprendiendo, y lo que hay que ser acá es humilde. Es decir, lo que no podés hacer es creértela nunca. Tenés que tener una humildad total, como siempre, como en la vida, ser muy generoso para dar y muy humilde para aprender todo. Y la única forma de aprender es con humildad, y en este laburo tenés que aprender todos los días. Y también siendo un poco paranoico en exceso, más vale prevenir que curar, digamos. Sí, y lo que tenés que... A ver, nosotros tenemos la obligación de hacer que las transacciones digitales sucedan y sucedan seguras. ¿Sí? Porque si no suceden, a ver, nosotros le vendemos a áreas comerciales que tienen que agarrar y vender créditos, vender productos, etc. Y si no venden, cierran. Entonces, tenemos que hacer que vendan, pero que vendan en forma segura. Ahora, el impacto de las herramientas de inteligencia artificial y la accesibilidad va a permitir que los que están del otro lado, es decir, gente que quiera robarle a las empresas y a los individuos, bueno, cada vez tienen más recursos para hacerlo, y esto también va a crecer geométricamente. ¿Qué escenario estás planteando para el 2026 para adelante? Esto va a crecer, no sé, yo creo que hasta más geométricamente, pues cada vez hay mayores... Vos googleás y encontrás herramientas para hacer... Suplantar identidad. Deepfake. Y aparte hay robos de base de datos, etcétera, con lo cual hay robos de caras, de documentos, etcétera, con lo cual cada vez es más fácil. Yo creo que cada vez hay más herramientas de fraude en modalidad de servicio, ¿viste? Y hay tipos que se dedican a eso absolutamente todo el día. No solo de tipos, empresas, gobiernos. Empresa, gobierno, nada. Yo creo que el nivel no tenemos idea, porque tampoco se dan a conocer todos los enormes casos de ciberataque que cambian la vida de las personas constantemente. Es decir, por ejemplo, un apagón de luz. Yo no sé cómo fue un apagón de luz en Madrid, de España. De España. Se habló que fue un ciberataque. Y lo otro que pasa, que también es a partir de que uno empieza a dejar información de uno por todos lados. Es decir, tu celular sabe de vos más que vos. ¿Sí? Y las organizaciones empiezan a saber de vos más que vos.
y uno va dejando datos por todos lados. Una forma, es decir, para tratar de pasar rápidamente algo, vos vas dando aceptar, 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 y después te van siguiendo absolutamente todo lo que vas haciendo, lo que vas mirando, lo que vas las cookies, y tenés tus datos que no sabes por dónde andan. Quiénes saben un montón de cosas, tus claves, tus números de cuenta, tus lugares a donde vas, tus hábitos, lo que compras. Nosotros lo que creemos nosotros lo que tratamos es certificarnos en todos los procesos, en las ISO 27001, en SOC 2 tipo 1 y 2, en ser muy cuidadosos, respetar la privacidad de datos, tener los consentimientos. Pero esto se va de madre. Y lo que creemos que hacia donde va a ir el mundo es que cada uno sea dueño de su identidad. ¿En qué que sentido? los datos los tengas vos y que vos le des tus datos para lo que vos necesites, vos seas portador de tus datos. Esto se llama identidad soberana. Vos tenés tus datos de tus documentos, tus datos de tu background educativo, tu background laboral, tu salud, tu ficha clínica digital, etc. Cuando vayas a un hospital, le das los datos que necesita un médico. Cuando vas a un banco y necesitas tu background financiero, le das un dato, pero el dueño de los datos sos vos. Se los mostrás y lo volvés a tener vos. No quedan en el otro. Esto se hace tecnológicamente teniendo vos una llave privada en tu celular, una llave pública en una nube, blockchain, en lo que sea, y vos sos el que permitís mostrar ciertos datos, pero no andan tus datos circulando por todos lados. El dueño de tus datos sos vos. Creemos que el mundo va hacia ahí. Hay protocolos en Europa que están yendo hacia ahí, el Open Banking va a ir hacia ahí, etc. Pero eso va a hacer que esto sea más seguro. Pero en el medio, vivimos en medio de todo esto y nosotros creemos que esto va a empezar a tener un crecimiento fuerte en los próximos 3-4 años. Hay algunos protocolos que ya existen y esto va a permitir empezar a tener noción de dónde está tu información. Y lo otro que va a permitir es, con estas migraciones, etcétera, imagínate vos llegás hoy a Europa, te tuviste que ir de tu casa y te llevaste lo que tenías puesto, lo que podías llevarte, tenés que ir a aplicar a un trabajo o tenés que ir a aplicar a un hospital, tenés un caso que tenés que ir a un hospital. Mirá cómo te solucionaría esto la vida, de que tenés tus documentos que los podés compartir vos desde tu celular, puede estar en una nube segura, vas a pedir un trabajo y tenés tu background, tenés tus diplomas, tenés tus... Cuando llegás y no tenés nada, perdés tu identidad. Y esto hace que vos seas el dueño de tu identidad siempre y no la pierdas porque te fuiste, cambiaste de locación, cambiaste de... Ahora, si te hackean usando ingeniería social, ingeniería social, sí. No, con ingeniería social, por eso yo lo primero que dije es... Educación. Y a mí ahí lo que me preocupa, y en algunas otras charlas que tuvimos lo hablamos, es el crecimiento del movimiento digital versus la brecha digital.
O sea, la educación, La digamos. educación. A mí lo que más me preocupa en países como el nuestro, hablo en general de Latinoamérica, ¿sí? Que el 70% de los chicos es pobre y no accede a la educación, etcétera, y primero van a crecer sin acceso a esto, a la educación, a una formación, etcétera, y cada vez los van a estar más alejados de todo esto y son más vulnerables. Y esto sucede en los grandes urbes. Vos ves que el fraude digital es cada vez más grande porque la inclusión financiera es más fuerte que la inclusión digital. Sí. Porque cuando la gente recibe un plan, hoy lo están recibiendo quizás en una billetera, y no fueron educados suficientemente para poder protegerse. No, esto es muy importante, que la inclusión financiera, que es un tema que también en una época preocupaba, está superando la inclusión digital, lo que significa que tenemos mayor herramienta que son usuarios friendly, como Mercado Pago acá, pero no hay un montón de protocolos que la gente no sabe y obviamente gente que se va a aprovechar de eso, ya las estafas se van multiplicando. Y el tema es que la brecha digital, que está asociada a un tema social, que es la pobreza, va a generar también mayor delincuencia, porque la pobreza y la delincuencia están correlacionadas. Totalmente. Y empiezan a ser mano de obra de todas estas cosas. Hay algo que está en Europa. Voy a contar 2 casos de Europa, del primer mundo, para salir un poquito de... tuvieron que cambiar toda la jurisprudencia y la legislación. ¿Por qué? Porque lo que notaban, como acá, que quienes cometen un fraude lo mandan a una billetera cripto o a una CB corta U, que la guita desaparece en 2 segundos cuando te hicieron el fraude. Entonces tuvieron que cambiar toda la legislación y dijeron que los que tienen que pagar el fraude son la entidad que recibió los fondos. Entonces, lo que hizo que tengan que empezar a tener mucho más control de a quién le abren una cuenta que pueda recibir fondos. Porque en caso de haber un delito, tienen que hacerse cargo económicamente y se pueden fundir. Porque aparte de muchas CB cortabús que son muy chiquititas y quizás se comieron un fraude enorme. Lo mismo que billeteras cripto, etcétera, que tienen que estar registradas allá. Tienen que hacerse cargo del 100% del fraude. Y este tipo de cosas hace que empezar a replantear no solo esto de que tenés que empezar a incluir digitalmente, tenés que incluir a las personas en general, pero además digitalmente, pues las cosas hoy pasan en este mundo digital y virtual. Mi mujer me dice, no importa dónde estás vos, sino dónde está tu teléfono, me dice. Frase fuerte. Pero es muy interesante esto que dijiste, porque yo creo que antes de esa legislación, las empresas decían, bueno, te estafaron, no es mi problema. Ahora sí es tu problema. Ahora es tu problema. Ahora, me imagino que muchos habrán pegado en el grito en el cielo, para decir, che. Pero si un juez generó jurisprudencia, esto pasó en Gran Bretaña. Claro. Lo otro que ha pasado es un banco salió con un banco muy grande que también está acá en la Argentina, salió con tema de poder validarse facialmente en los cajeros de autoservicio en un banco. Y una tardecita en Italia se fueron, no sé, 4 o 5 personas con celulares con las caras de los dueños de las cuentas. Y en una tardecita se han hecho de $40 millones. No robaron, no le apuntaron a nadie, no iban encapuchados, nada.
¿Qué hicieron los bancos ante esto? Y que es hacia donde yo quiero también volcar, la verdad que este espacio que me das vos para poder charlar libremente es... Los bancos se juntaron entre sí a ver cómo solucionar el problema, no lo escondieron. Y acá en nuestros países se esconde. Me hicieron un fraude y no se lo cuento a nadie. Son una empresa como la nuestra, de identidad digital, y no le cuento a nadie que tuvo un quilombo. Y la única forma de resolver esto, porque a todos nos atacan, a todos nos pasan las cosas, etcétera, es laburar colaborativamente. Hay un modelo que a mí me encanta que se llama modelo coopetitivo, es decir, competir cooperativamente. Hacer que tengamos un mundo mucho más virtuoso en el cual competimos. Y en esto es contar las experiencias, porque lo que le pasó al otro me va a pasar a mí, lo que me pasó a mí le va a pasar al otro, lo que le pasó a tal banco le va a pasar al otro banco, y juntarse a laburar colaborativamente. Y hay que empezar a tener... hay muchos países que ya están haciendo consorcios entre bancos, entre fintech, etcétera, para ver cómo combatir el fraude, cómo trabajar. Acá cuesta mucho, no digo solo en la Argentina, en Latinoamérica cuesta mucho, pero tenemos que ir por ese camino. Y las empresas como la nuestra tenemos que compartir información, tenemos que contarnos qué nos pasa, cómo lo solucionamos. ¿Viste? Son consorcios de empresas de ciberseguridad. No sé si un consorcio, digo, trabajemos Una juntos, cámara, contémonos juntos, claro. Generemos instancias en las que charlemos. Claro. Y que expongamos crear un diálogo. La única forma es laburar colaborativamente. Porque yo siempre digo, ¿viste cuando comes un tomate y el tomate está podrido? No preguntás cuál es el productor de ese tomate. Dejá de comer tomate. Y en todos los negocios pasa lo mismo. Tenés fraude digital y dejo de hacer transacciones digitales. No. Las compañías que hacen identidad digital con biometría, etcétera, uno tiene un fraude de ese tipo y dice, bueno, nada, voy por otro lado, pongo un token y se nos acaba el negocio a todos, no es que se le acaba el negocio a uno. Entonces hay que salir de la miseria. ¿Cómo, o sea, en Latinoamérica, las empresas de ciberseguridad, o sea, el mercado en donde está tu empresa, o sea, ¿cuál es el nivel de diálogo? A ver, formal, cero. La verdad que con casi todos los CEOs de compañías como la mía soy amigo. Okay. Y me charlo y tengo diálogo y trato de trabajar juntos. Pero yo pues me hago amigo de todos, pero no hay formalmente. La verdad que tuve una muy buena charla en el último evento de la Cámara Fintech, donde había del lado de las empresas gente de ciberseguridad, pero también empresas como la nuestra, y charlamos, y después de la charla nos quedamos charlando y generamos diálogo y nos volvimos a encontrar y empezar a trabajar los equipos juntos. Es una buena cosa. La otra forma que se da el diálogo es la rotación de la gente entre las empresas, que llevan el conocimiento de una a la otra, pero hay que hacerlo en forma orgánica. Formal. Orgánica. ¿Y cómo lo hacemos? Yo creo que en la Argentina tenemos una cámara que es, para mí, ejemplo, primero porque generar espacios de participación y porque generan espacios, la verdad, uno se siente cómodo de plantear las cosas, de trabajo, etcétera, que es la Cámara Fintech. Y hay dentro de la Cámara Fintech un grupo que trabajamos en temas de ciberseguridad y hay empresas como la nuestra que estamos en ese grupo y compartimos ese espacio, pero tienen que estar todas.
Pero, por ejemplo, existe el Banco Central, tiene una central de fraude. ¿Sabes cuántos casos hay reportados? El año pasado fue una fiesta para quien quiso hacer fraude. Todos tuvieron ataques. Absolutamente todos los bancos de la Argentina tuvieron ataques. Yo puedo generalizar, todos los bancos de la región tuvieron ataques y tuvieron fraude. Nadie cuenta, que es como mostrar una debilidad. Y eso que hay grupos de WhatsApp de CISOs, hay grupos donde deberían compartirse y no cuentan. Es decir, nadie es sentirse vulnerables. Hay un amigo en común que hizo un libro, Invulnerables. Y creer que mostrar la vulnerabilidad es mostrar que no servís, y mostrar la vulnerabilidad significa que estás en el juego, porque somos todos vulnerables. Hay que ser responsable, trabajar con cuidado, tratar de ser lo más seguros posibles y superarse y resolver los problemas y todo, pero hay que compartir y aprender entre todos de lo que nos viene pasando y resolverlo entre todos. Los que hacen fraude trabajan colaborativamente. Sí, que hay una, como se dice, fraternidad entre criminales, como se dice, código entre ladrones. Sí, existe la dark web donde se juntan y... Sí, comparten información. Quizás muchos ex empleados que se fueron despedidos, eso también suele pasar a veces. Y a ver, pasa que alguno se pasa para un lado, es como el que estafa al casino, termina trabajando en seguridad o viceversa. Sí, había una época que había mucho, cuando empezó todo el mundo del Office, y había un grupo de gente que vendía Office trucho y todas esas cosas. Ah, lo recuerdo. Pero una industria del Office trucho. Terminaron deseos de grandes compañías tecnológicas, esos pibes. Que antes pasaron un tiempo en Devoto, esas cosas, terminaron con sus museos de grandes compañías tecnológicas. Hay un tema, hablaste de la vulnerabilidad, que es muy importante, pero ¿qué pasa si el cliente no lo entiende así? Porque muchas empresas van a decir, a vos te vulneraron, chao, voy contra competencia. Y hay un incentivo de corto plazo, estoy hablando de, bueno, a ver, porque te saco alguien que tiene una competencia tuya, te va a sacar el cliente. Obviamente es un beneficio de corto, porque al final nos perjudicamos todos. Ahora, ¿cómo superamos ese corto plazo? Primero, a ver, acá hay dos cosas. Una es tener que ser transparente con el cliente, y cuando haces un contrato, primero tenés que mostrar todas tus certificaciones, de que sos seguro, de que tenés un montón de gente aprendiendo todo el tiempo de los nuevos casos de ataques y las nuevas tecnologías. Formar a tu gente, formar a tus equipos, tener la mejor solución de mercado. Dicho esto, podés tener un ataque. Y tenés que ser totalmente transparente con tus clientes y tener ya instancias rápidas de protocolo y de actuación ante un caso como este para minimizar el riesgo. Y cuando tus clientes te ven que sos transparente, que sos responsable, que lo que vos dijiste que va a pasar pasa, y que no se lo escondiste, y que lo trabajaste junto, y que se lo resolviste rápidamente, y cuando no lo puedes resolver también le sos transparente y ahí le dejás espacio a otro, te creen. Es decir, hay algo que aprendí en un curso que no tiene nada que ver con esto, que es un curso de negociación, que hice un curso en Harvard de negociación con un profesor excelente que se llamaba William Ury. Y él decía que la confianza es un papel. Vos podés romperlo, podés doblarlo, podés arrugarlo, y nunca vuelve a ser como era.
Entonces vos con un cliente con quien estás negociando todo el tiempo, lo único que no podés hacer es perder la confianza. Ahí lo perdés como cliente. Y esa confianza la tenés que cuidar absolutamente todos los días, porque el día que se rompe, se dobla o se arruga, la perdiste. Contame casos de, no sin mencionar, pero errores que han cometido empresas de ciberseguridad que las llevaron a la quiebra y cuáles fueron esos errores que no hay que cometer para alguien, por ejemplo, que quiera armar una empresa de ciberseguridad. Yo no sé por qué quebraron las compañías que quebraron, porque hay multicausalidades por las quiebras de las personas, pero en general lo que les trae problemas es esto de, primero, quedar desfasados tecnológicamente. Eso es una de las grandes causas. El segundo tema es que hay mucha inversión del otro lado y vos también tenés que tener una espalda para invertir constantemente, para crecer. Nosotros, cuando empezamos, que éramos muy chiquitos, lo que buscamos es un partner tecnológico con una espalda así de grande, que es la empresa de identidad digital más grande, de identidad, ¿no? También se dedicaron a identidad digital, que es una compañía francesa que se llama Idemia, que el 60% de la población del mundo está identificada biométricamente por ellos. Los AFIS de casi todos los países grandes del mundo es de Idemia. Y ellos le invierten una cantidad de plata enorme todos los días en I+D. Y si no tenés esa espalda para invertir todo el tiempo, te quedás en mitad de camino. Y en las empresas de ciberseguridad tenés que tener mucha espalda para probar, equivocarte, desarrollar y hacer investigación y desarrollo, porque si no quedaste fuera de mercado. Y lo otro es compañías como las nuestras del conocimiento. El conocimiento no es algo abstracto, es decir, el conocimiento es algo que está en tu gente. El otro que tenés que invertir es tener la mejor gente posible. Es decir, los mejores profesionales los tenés. Ahí no tenés que dejar de invertir. La gente que trabaja con vos la tenés. Nosotros, por ejemplo, todo nuestro equipo, durante el año pasado, formación en inteligencia artificial para todo el equipo. Todos yéndose a formar y a formarlos todo el tiempo, es decir, formación continua, invertir en la gente, y a la gente en estas compañías más que en otras las necesitas alineadas 100% con el propósito de tu compañía. Y los tenés que tener alineados con el propósito de tu compañía y alineados con el crecimiento de tu compañía. Pues si no, genera mucha bronca que las compañías crezcan y la gente no crezca, y los tenés que tener alineados todo el tiempo. ¿Alineados en qué sentido? Alineados es, si la empresa crece y gana, la gente que trabaja con vos tiene que crecer y ganar. Y tienen que sentir que comparten el propósito. Aquí 3 cosas que para que las compañías funcionen tienen que pasar muy armónicamente. Compartir propósito, compartir la mística de la organización y ser muy colaborativos en los procesos y tener procesos ágiles y que las cosas fluyan. Y eso tiene que trabajar siempre juntos. Y la gente tiene que, cuando la compañía crece, tiene que crecer, tiene que, cuando te va bien, le tiene que ir mejor a la gente, pues si no es un boomerang. Bueno, hablando de... Y lo peor que podés tener es un tipo enojado laburando en ciberseguridad. Sí, eso es lo que iba a decir. Y que los tipos... Lo otro que mientras lo pensaba recién, mientras lo hablábamos, digo, el tipo tiene que pensar que además de los valores, así que trabajamos mucho en los valores, como en la ética, etc.,
Pero la gente tiene que pensar que le va a ir mucho mejor laburando del lado del bien que del mal. Pues si no, la tentación es muy grande. Siempre. Bueno, sí, yendo al caso analógico del inside job en un banco antes de la digitalización en los años 80, la policía siempre preguntaba si fue un trabajo interno, si hubo algún empleado que ayudó a los asaltantes. En este caso es un tema. Entonces, los casos de los cajeros. Bueno, sí, el entregador, digamos. Sí, el cajero, yo he visto en la sucursal, la filial del banco que trabajaban mis padres, había un cajero que a todos nos empezó a llegar que no habíamos pagado la luz, el gas, ¿verdad? Tipo te daba la boleta sellada, tiraba los comprobantes internos del banco y se le iba guardando él. Cuando empezaron a llegar 1000 quejas, bueno, lo peor que podés tener son tipos en los lugares críticos de las organizaciones enojados. Los tenés que tener siempre de tu lado. Pero además, tenés que tener como la gente con muchas ganas de que a la compañía le vaya bien. ¿Y cómo logras eso? Con eso, primero con esto, a ver, pues hay una parte que es más del tratarlos bien, de escucharlos, de la parte soft, ¿sí? Pero no alcanza. Lamentablemente no alcanza solo con que tener el mejor lugar para trabajar. ¿Sí? La gente tiene que ganar. La gente hay que entender qué los motiva. Y, por ejemplo, el dinero es parte de lo que los motiva. Entonces tienen que... Pero no alcanza. Entonces tenés que ver que encuentren en la organización aquello que ellos necesitan para crecer. O para tener alineado sus objetivos y propósitos personales con el propósito, objetivo y propósito de la compañía. También hay un tema, y esto lo hablo porque hablo con muchos de recursos humanos, selección de talento. Hay un tema también de seleccionar a la persona que tenga esos valores, porque también te puede entrar una manzana podrida, alguien con valores no muy éticos o alguien que podría tentarse fácilmente. Eso se puede detectar a priori. Y quizás ahí nos alejamos un poco de lo que es la industria, pero está relacionado con... A ver, la selección de talento y de personal es, clave. Yo creo que ninguna empresa, el otro día te lo decía, ninguna empresa es mejor que la gente que tiene. Y si vos querés tener una gran empresa, tenés que tener la mejor gente. Mejor gente en todo sentido. La primera es los valores. Es decir, tenés que tener valores compartidos. Hay un montón de esto que podés detectar en una buena entrevista, en un conocimiento, en los psicotécnicos, y hay que ser muy profesional en la selección. Y lo otro a mí lo que te voy a contar es cero profesional. Cada vez que ingresó a mi oficina una persona para que la tome, aquellos que percibí una buena energía y yo tenía ganas de que laburen conmigo y las tomé, me fue bárbaro. Cuando dudé de eso y lo tomé igual, me fue como el Tujes. Y eso es intuición y no la puedo basar en esto ni pasar la receta. Pero sí es esto, de valores compartidos y tratar de en la charla trabajar mucho en esto. Hay un tema acá que se relaciona con otro podcast que tenemos en neurociencia. La intuición se desarrolla hablando con mucha gente todo el tiempo. Vos contaste que sos una persona sociable, que sos amigo de todos los CEOs de las empresas, digamos que son competencia de la tuya. Eso te da una intuición. Lo que pasa es que la gente tiende a hablar de intuición como algo místico y no es tanto eso. Es simplemente hablar con la gente todo el tiempo. Con el tiempo vas como dándote cuenta de la personalidad y el otro. Y creo que es eso. Entonces el consejo, si bien sí, bueno, puede sonar no profesional, un consejo personal para la gente que hace selección de personal dentro de una empresa o una consultora es hablar con mucha gente. Sí, a mí me pasa algo particular es, esto de ser sociable es un montón, pero además soy docente. Es decir, yo soy
profesor titular de Dirección General en la UBA y tengo desde el año 87, 86, 87, es un montón. No hagas el cálculo, no sumes. Te podés tener que multiplicar, sacar. Hablo con 100 alumnos por cuatrimestre. ¿Sí? Entonces empezás a charlar, a conocer un montón de personas y gente y la docencia te da esto de conocer. Y yo digo, estamos los docentes, cuando lo hacemos por vocación, tenemos... No es que estás enseñando, estás aprendiendo y enseñando todo el tiempo. Aprendiendo mucho más de lo que enseñas. Y eso te obliga a ser más observador, a ser más escuchador. De ser muy respetuoso, de entender que de todos tenés algo para aprender, absolutamente de todos. Y a mí me pasó algo en la facultad, me desvié, pero yo cuando venía de ser medio maestro de recreación en club, etc., y entonces iba en la UBA, decía que no podía ser que los asientos de las butacas de los asientos estén todos mirando al docente, porque eso habla de que hay uno que sabe y el resto que escucha el que sabe, y que del compañero que tenés adelante le ves la nuca y la espalda, con lo cual no tiene nada para enseñarte. Digo, cuánto más rico era sentarnos en círculo y vernos entre todos y aprender de todos, porque yo trabajo con organizaciones y todos pasamos con organizaciones. Desde que nacimos fuimos en un sanatorio o en un hospital, después fuimos en un jardín de infantes, vivimos toda la vida en organizaciones. Todas las vidas tuvimos un líder, toda la vida tuvimos reglas, tuvimos procesos, todos. Entonces todos aprendimos. Y eso te hace poder mirar a todos y escuchar a todos y desarrollar mucho la escucha. Lo que hay que desarrollar es mucho la escucha. Con Alejandro Melamed, de hecho, hablamos sobre eso. Hay que, más que oradores, escuchadores. Es que él también viene de ser, antes de todo esto, de ser docente de recreación, y venimos medio de ese palo de la educación. Hablaste de la mística y el propósito de tu compañía. ¿Cuál es? ¿Cómo lo elegiste en el principio, cuando se estaba formando? ¿Y qué impacto tiene hoy en día en la formación del personal? A ver, el propósito, nosotros veíamos hacia dónde estaba yendo este mundo. El nacimiento de nuestra empresa fue... Viste que todo el mundo habla de las causalidades. Yo creo que hay un montón de cosas que son casualidades. La nuestra fue una gran casualidad. Trabajamos con IDEMIA en un proyecto grande, en una institución en la Argentina, para validar a gente que iba a la farmacia con las huellas digitales. Ganamos el proyecto, divino, pero después no empezó. Pero aprendí que es fundamental dar una buena identidad, tener una identidad de las personas, porque facilita un montón de procesos en un montón de ámbitos. Y como propósito teníamos claro del primer día, definimos que queremos hacer que sea viable este crecimiento en el mundo digital y ser líderes en esto de dar una identidad segura, confiable, le ponemos mucha onda a la UX, a la experiencia de usuario, para que las cosas pasen. Porque cuando las cosas se traban, ¿viste? Cuando llamás al banco y no puedo con la clave, bueno, decime cuánto querés transferir a la cuenta que te lo mando desde acá, con lo cual el pibe no sabe ni con quién está hablando por teléfono. Entonces
se vulnera toda la seguridad cuando no hay una buena experiencia de usuario. Entonces nosotros dijimos, bueno, queremos que como propósito ser líderes en brindar que las transacciones sean seguras, amigables, fiables y crear un mundo más seguro y amigable para lo que se viene, que es todo el tema digital. ¿Viste? Yo venía padeciendo con mi viejo que perdía las claves todos los días y se la terminaba diciendo a alguno que estaba cerca del banco a ver cómo le ayuda a destrabar la cosa. Y la mística es todos los que lideramos la organización laburamos 7x24, pues nos encanta lo que hacemos. La gente que trabaja conmigo en la oficina, cuando íbamos a la oficina, ahora vienen un poco menos, pero me veían a mí volver de Carrefour con las bolsitas del supermercado y no pasaba, y llenaba la heladera. Y eso crea cultura. ¿Sí? Y sentarse y hablar y que todos te conozcan y puedan. Las oficinas nuestras son totalmente abiertas, todos vienen, se sientan, charlan, te cuentan los problemas y los escuchás y tratás de resolverlos juntos. Y eso hace que tengan algo que era muy difícil de lograr en pandemia, la camiseta puesta. Y nosotros tenemos una compañía con los chicos que matan por la compañía. Y que si tienen un problema con un cliente, después vemos cómo lo resolvemos y si lo resolvemos. Pero si le tienen que quedar hasta las 12 de la noche solucionando el tema. Y nosotros damos, por ejemplo, servicios 7x24 y chicos están toda la noche despiertos, quizás sin recibir un llamado, pero están atentos y alertas para lo que pase. Y eso simplemente lo puedes hacer con la camiseta puesta, pues yo no los controlo. Tenemos gente laburando en Palo Alto, en San Francisco, tenemos gente trabajando en Palo Alto, no en San Francisco, California. Tenemos gente trabajando en México, tenemos gente trabajando en Colombia, tenemos gente trabajando en Perú, tenemos gente trabajando en Honduras. Sé que están laburando con las mismas ganas y el mismo ímpetu que yo en la oficina. ¿Cómo lo sabes eso? Por los resultados. Por los resultados. Porque a la hora que lo llamo están. Y que el pibe que labura en California y si tiene una reunión a las 8 de la mañana, está 8 de la mañana de acá, 3 de la mañana de California. Y el bebé acaba de tener un bebé, este chico, y el bebé participa de las charlas y ya es parte del equipo 4i. Cuando arrancaste la compañía tuviste, una ventaja importante, o más que una ventaja, una movida importante que fue tener un socio comercial. Eso fue clave. Ahora, la inversión, porque por lo que entiendo, iniciar una empresa de este tipo requiere mucha inversión. ¿Dónde salió? La inversión, pude convencer a mis socios. Nosotros empezamos con $500,000. ¿Sí? Para una empresa que empieza está bastante bien. Pues sabíamos que íbamos a tardar en llegar en punto de equilibrio, pero bueno, y estos socios, compañía francesa, yo creo que invirtió varios millones, ¿sí? En servicio. Fue esto, confianza. Confiaban en esta idea, compartimos la visión, vimos hacia dónde iba y las cosas que íbamos contando iban pasando. Quizás muchas cosas se demoraron más tiempo. Y lo otro que tuvimos enseguida, como al principio no teníamos clientes, sí teníamos el branding de nuestro socio, lo que hicimos es tener buenos partners al lado. Entonces, enseguida fuimos partners de Pricewaterhouse, de Equifax, de compañías que generaban confianza a nuestros clientes de que ya éramos probados por un partner. Y mis socios han hecho una inversión, la primera inicial,
Y gracias a Dios tenemos una compañía que creció 12 veces en 3 años. Ahora, sin clientes no importa la confianza de los socios, o sea, hay que generar ventas, eso es muy importante porque, bueno, después voy a hablar con otra persona que conoce sobre ese caso. Tuve la suerte de, desde el primer día, tener clientes muy grandes. Yo vengo de la industria, con lo cual tengo una cantidad de gente a la cual el mayor activo que tengo es la gente que confía en mí. No el networking, sino el networking vincular, los vínculos. Así es. Pero de confianza, ese es el asset. Bueno. Y lo otro, tuvimos clientes muy grandes el primer día. Yo digo, también pasé con un barril así de agua en el desierto, ¿viste? Entonces la gente lo necesitaba, no había en ese momento mucha oferta de esto y bueno, tuvimos clientes. Banco Nación fue nuestro primer cliente. Todos nuestros clientes son mucho más grandes que nosotros. Banco Nación, Banco Provincia, Nación Servicio, Mercado Libre, HSBC, Scotiabank, casi todos los bancos de Chile, Bueno Bank, Credicuotas, Claropay, Movistar, OSDE, yo qué sé. Hoy tenemos 40 clientes que siempre fueron mucho más grandes que nosotros. Y aparte al principio era muy divertido, porque al principio era yo que era el que daba la solución tecnológica, cobraba, pagaba. Quizás si un mes no me alcanzaba para pagar los sueldos, ir a buscar al cajero plata mía para depositarla a los chicos de y decían 4i, la empresa decía, y veían en la oficina, era el mismo que les vendía, que los llamaba por teléfono para que me paguen. Y el mismo que hablaba después con los del proyecto para hacer la instalación. Pero bueno. Fue 100% confianza entonces. Así es. Algo que noto mucho en empresas que empiezan sobre todo del área digital y de gente joven es que se concentra más en los procedimientos y las formas, sobre todo cuando salen de la universidad o la apariencia, la estética en lugar del resultado. ¿Qué le dirías a empresarios muy jóvenes que están emprendiendo en relación a eso? A ver, yo te voy a contar varias cosas. Una vez se me vino una imagen a la cabeza de lo que dijiste, de las formas. Mi primer laburo fue en un banco. Mi vieja era muy obse de que yo vaya siempre bien vestidito y esas cosas, y me dijo, tenés que ir en traje. Fuimos a comprar un saco, una camisa, corbata. En mi vida había puesto todo eso. Llego al banco y me hicieron trabajar en, lo voy a decir, una antigüedad total, pasar libros copiativos. Ahora no se hace más, era una gelatina, entonces llegué a casa todo azul. No era la ropa adecuada para ir a trabajar al banco lo que iba a trabajar. Esto es un buen ejemplo de lo importante es hacia dónde va. Yo creo que lo importante para quien emprende es que el proyecto tiene que ser sustentable y sostenible a largo plazo. En todos los sentidos, y tiene que ser sustentable y sostenible para todos los stakeholders que componen la organización. Los clientes, los proveedores, los socios, los empleados y todo, porque cuando se quiebra alguno de esos lazos, la organización termina. Lo otro es, tenés que tener la espalda para poder llegar hasta el final del camino con recursos, y las compañías tienen que ser sanas. Es decir, no pueden tener flujo negativo todo el tiempo. Tenés que tener cómo llegar al punto de equilibrio y después generar. Nuestra compañía
todos los meses tiene flujo positivo. Sobre todo en la primera etapa. Primero que entre la plata y después vamos poniendo estructura, procedimientos, pero no puedes ser rígido al principio, es una locura. No, y siempre tiene que ser sana, tiene que tener una empresa sana. Eso. Yo trabajaba en la época de las .com, trabajaba en una compañía que compraba muchas empresas. Y lo primero que veíamos en todos los business plan que nos mandaban era el management fee. El sueldo que iban a tener quienes cobre que gerencia en la compañía. Y yo decía, flaco, la compañía no es para eso. Para eso anda y gana tu sueldo. Cuando ganemos todo vas a ganar vos también. Pero no hay un sueldo y el resto y perder plata todos los meses. Entonces, lo que digo es esto, las compañías tienen que ser sanas per se y para todos. Para el inversor tiene que ser sana, la tiene que ver, porque si no se cansan de poner y te moriste. Darío, muchísimas gracias por todo este conocimiento. Gracias por venir. No, gracias a vos, la verdad que placer enorme y gracias por el respeto a la escucha. Así que fue un placer enorme cada charla contigo. Esto fue Expressonomics en Verdades Incómodas.